Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113, ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Siempre os pedimos suscribiros al canal porque es importante y así podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si estáis, bueno, en realidad en cualquier parte del mundo, con el enlace relaxfm.es nos podéis escuchar por radio martes, jueves y viernes de 6 a 7 hora española. Obviamente con las diferencias horarias, que como siempre mandamos un abrazo a la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de todos esos lugares. Bueno, pues vamos a la parte principal, fundamental del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Mar Soto, que es terapeuta gestal. Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a un programa más. Está también Talita Lara, que es naturópata y dietista funcional experta en fitoterapia y ortomolecular. Talita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y Alejandra Vidal, que es periodista, coach y profesora de yoga. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues si estamos listos, vamos al tema de hoy, que lo estábamos comentando antes de empezar el programa. Son temas importantísimos en el día a día del ser humano. Y es porque es muy recurrente, ¿no? Es muy recurrente y causa bastante desequilibrio por la forma en la que lo vivimos. Y es que el hubiera no existe. Es cuando traemos el pasado al presente. Y lo que vamos a empezar a hablar es, ¿a qué nos referimos cuando decimos, Mar, que el hubiera no existe? ¿Qué te pasa por la mente? Bueno, porque lo pasado, pasado está. Entonces, no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Se pueden traer situaciones determinadas al presente, al aquí y ahora, para trabajarlas y contar con otros recursos que ahora tenemos y que en ese momento no teníamos, ¿no? Cuando uno está enganchado en el pasado es porque alguna emoción se ha quedado ahí atrapada y es por eso se traen, ¿no?, situaciones del pasado al presente. Sin embargo, el quedarse ahí con una culpa por un error que se piensa que se haya cometido y regodearse en esa culpa y lo hubiese podido hacer de otra manera, y eso es lo que te está dando siempre, pues, bueno, un sufrimiento, ¿no?, que no sirve para nada. Entonces es aceptar que eso ya ha pasado, que tú has hecho lo que has podido y, bueno, Y ya está. ya está. Y además es una práctica que se sigue haciendo día tras día, ser humano por ser humano. O sea, es que esto es el pan de cada día, desgraciadamente. Y hoy vamos a ver, porque a lo mejor emocionalmente no es lo más inteligente, y cómo podemos cambiarlo si así lo deseamos. Obviamente, si así lo deseamos. Alejandra, ¿por qué decimos que el hubiera no existe? Bueno, yo creo que, o sea, concuerdo totalmente con mi compañera y lo que pasa es que considero que también hay una parte que tiene que ver con el pasado que es muy inconsciente, ¿no? O sea, no somos conscientes de ciertos momentos de la vida, de ciertas situaciones que a lo mejor ni siquiera han sido provocadas por nosotros mismos, que nos están como moviendo los hilos desde bambalinas, ¿no? O sea, que están, bueno, pues a través del subconsciente dirigiendo nuestra vida realmente, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que uno tiene que hacer como primero de tomar conciencia de realmente cuáles son las heridas, pero me gusta llamarlas de esa manera, ¿no? Que son las que realmente están tomando las decisiones por ti en el presente, ¿no? En el momento actual. Entonces, al final, creo que el trabajo de ir hacia atrás y limpiar o ir hacia atrás y hacer emerger toda esta información, tanto a nivel energético como a nivel cognitivo, me parece que sí que es fundamental para realmente ser libre y construir un futuro que no esté dictado por tu pasado. Pues total sentido lo que estás comentando, ¿no? Ahora bien, está muy bien irse al pasado a trabajar algo para quemarlo, para transmutarlo, para canalizarlo, pero otra cosa es anclarse en recuerdos que repites una y otra vez sabiendo que no los puedes cambiar y que lo único que hacen es trayéndote el sufrimiento al presente. Por eso es muy interesante lo que estamos comentando. Talita, ¿por qué decimos que el hubiera no existe? Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ambas y todos, porque es importante. Yo creo que el crecimiento, la evolución individual y global viene de traer luz a la oscuridad, ¿no? De traer a la luz aquello que está escondido.
Y realmente el inconsciente es como siempre decimos, ¿no? Lo que sabemos es la puntita del iceberg, lo restante está sumergido. Lo que pasa es que el ser humano tiene una tendencia a regocijarse, que es lo que has dicho, ¿no? En lo que sea, ¿no? En lo que sea, en abusar de las cosas, ¿no? Y prenderse a algo para mantener un ciclo de dolor, enfermedad, ¿no? Tristeza, ¿no? Yo creo que es algo, es como que para ir al infierno no necesitamos hacer nada, porque ya estamos, ¿no? Sino que para poder vivir esta luz, esta paz, es cuando tenemos que realmente poner en marcha la práctica constante y diaria. Entonces, yo creo que también a veces hay dos tipos en general, ¿no? De personas que son aquellas que no miran porque no quieren reconocer, entonces como, es igual, nunca me pasa nada, estoy súper bien y da igual. Y entonces cuando, ¿no? Estos hilos van moviendo su vida y ni siquiera entienden el porqué, y hay la otra gente que entra ahí y no quiere salir nunca más. Y es como, bueno, encontremos el camino del medio donde podemos mirar, resignificar, ¿no? Integrar para vivir bien. Pues hacia ahí va la segunda pregunta, porque en realidad yo creo que no es que no quieran salir o que no queramos salir de ese círculo vicioso, es que no sabemos cómo hacerlo, porque nadie nos ha enseñado. Entonces, lo que vamos a ver hoy es primero por qué y después qué herramientas podemos dar, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué nos empeñamos en traer del pasado al presente? Primero, cuando sabemos que no podemos cambiar nada. Eso es lo primero. Y segundo, cuando normalmente traemos cosas al presente que no son gratas. Porque si te vas a ir al pasado a traer cosas bonitas, placenteras, positivas, que te van a hacer vibrar alto, pues vale, te lo compro. Pero es que normalmente, Mar, nos vamos al pasado a sentirnos mal, ¿no? ¿Por qué? Sí, pasan ambas cosas, ¿eh? Hay gente que a lo mejor está en una situación mala en el presente y entonces se queda regodeando en la buena vida que ha tenido antes. O sea, ambas cosas suceden, ¿no? Pero luego también, efectivamente, el ir al pasado, como he dicho antes, suele ser una emoción que se ha quedado atascada ahí, ¿no? Puede haber un trauma incluso. Entonces no te deja vivir en el presente, ¿no? Porque está encerrado en ti y está aparte, ya no es en el sistema límbico, sino que está en el tallo cerebral donde no hay ni cognición ni nada, ¿no? Entonces hay que hacerlo de una forma también más corporal. Pero sí, efectivamente hay una tendencia, lo que decía Talita hace un momentillo, ¿no? Hay una tendencia a estar siempre en el sufrimiento. Yo creo que también es una idea de nuestra cultura judeocristiana, ¿no? O sea, que el sufrimiento es lo que vale y el estar en la felicidad muchas veces, eso es más bien cara también bueno, la parte esta del personaje que actuamos de víctima, ¿no? Para quedarnos ahí en ese sufrimiento, para dar pena, depende ya del carácter de cada persona. Pues sí, por eso estamos comentando, Alejandra, que al final no es que queramos estar en el sufrimiento, es que no sabemos cómo dejar de estarlo, ¿no? Respecto al estar en el pasado. Bueno, yo creo que hay una parte de que no sabemos cómo dejar de estar ahí, hay otra parte de que a veces es que es lo único que conocemos, entonces tampoco sabemos que estamos así, ¿no? Podemos vivir periodos, si no toda la vida, periodos muy largos de nuestra vida siendo inconscientes quizás de que estamos realmente viviendo pues a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las creencias limitantes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso siempre es como darte cuenta, abrir los ojos a esa realidad y a partir de ahí pues hay o sea, parte del proceso que tiene que ver con decidir salir de ahí, ¿no? Y que no es fácil tampoco, ¿no? O sea, que tomar la decisión realmente de manera pues con fuerza, ¿no? O sea, de manera contundente, ¿no? Pero yo creo que el tema de tomar la decisión de salir de ahí es lo fundamental. Y a partir de tomar esa decisión hay una parte que tiene más que ver también con, aparte de la proactividad de uno, ¿no? Pero yo creo que en ese momento es como que todo se alinea para que vaya apareciendo en tu vida la técnica, el terapeuta, la persona, el libro y todo lo que de alguna manera el universo está poniendo a tu disposición para ayudarte a tu evolución, ¿no? Pues sí, importante que toques ese punto porque lo hablamos muchas veces.
realmente podemos hacer maravillas, pero no las podemos hacer desde casa. Me explico. Requieren trabajo, involucramiento, lectura, visión, visualización, voluntad. O sea, hay que moverse, hay que hacer cosas. Porque hay mucha gente, por ejemplo, en mis talleres, que llega y quiere cambios. Pero cuando les explicas qué tienen que hacer para lograr esos cambios, ahí ya no juego. Ya, si tengo que moverme, ya no juego. Si tengo que sacrificar, ya no juego. Claro, y entonces va a ser muy complicado que los cambios vengan si tú no estás dispuesto a hacer algo, ¿no, Talita? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una parte muy importante de lo que dijeron Mari y Alejandra. Mar decía de que hay que trabajar el cuerpo, ¿no? Porque el trauma o la herida o los miedos, ¿no? O recuerdos que a veces ni sabemos, sensaciones que ni sabemos de dónde vienen, ¿no? Yo creo que eso es tanto a nivel individual como a nivel colectivo también, ¿no? Para que puedan realmente ser resignificadas y transmutadas en otro enfoque, en otra dirección, ¿no? De otra forma, tenemos que trabajar todos los cuerpos, no solamente, ¿no? Lo mental, que está muy bien, pues hablar, recordar, escribir, ¿no? Entender realmente el qué, pero luego hay que trabajar celularmente, el posicionamiento del cuerpo, bioquímicamente, porque realmente cuando tenemos un trauma no es solo el recuerdo, de hecho no es solo, el recuerdo es una ruta neurológica, ¿no? Y esta ruta neurológica impacta el organismo de tal forma que es muy fácil que se repita. Entonces, si yo vengo de una familia que discute mucho, por ejemplo, y grita, es muy fácil que yo quiera repetir este comportamiento, aún no queriendo. O sea, yo pienso que no quiero, pero hago porque entonces cuando esto pasa, yo voy a liberar adrenalina, voy a liberar noradrenalina, una serie de bioquímicos que son como drogas que mi organismo necesita para saber que está vivo, ¿no? Entonces, realmente hay que trabajar en ese sentido, ¿no? De pues, todas estas capas. Eso ¿no? es así, además lo comentamos siempre. Tenemos que acostumbrarnos a entender que todo está interrelacionado y nuestros cuerpos también, no estamos separados. No está el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo psicológico, el cuerpo físico, el cuerpo astral. No, están todos interrelacionados. Por eso es tan importante lo que estás comentando. ¿Sí, Alejandra, quieres comentar? Sí, con respecto a esto, para bueno, dar un poco mi experiencia, ¿no? Que al final pues es como me voy guiando en mi propio camino. Yo, por ejemplo, pues empecé a ir a terapia psicológica, pues creo que mi abuela me llevó por primera vez a los 14 años. Tengo 42, o sea, y de ahí, de manera intermitente, no lo he dejado nunca realmente más de 6 meses de ir, ¿no? O sea, que llevo, pues, más de la mitad de mi vida yendo a terapia cognitiva, psicoconductual, ¿no? Entonces, llegó un momento en el cual yo sentía que, si bien ya tenía más que sabida de memoria mi historia, identificadas mis heridas y también como saber el origen de tus, bueno, pues de tus propios agujeros negros, ¿no? No sanaba, o sea, llegaba un momento que es que realmente sentía que no llegaba a la sanación. Entonces ahí fue cuando entendí. Y bueno, a mí personalmente lo que más me ha servido, aparte del yoga, pero realmente ha sido más potente en este sentido de sanación, el trabajo a través de la respiración, ahí es donde entendí que tenía que involucrar el sistema energético para realmente liberar emociones, ¿no? Porque llega un momento en que, bueno, cognitivamente pues ya lo sabes, pero es que no solo somos esto, ¿no? O sea, no solo somos mente, no solo somos cuerpo y todo esto se queda impregnado en tu sistema energético, ¿no? Entonces, tienes que liberar. Existen muchas técnicas, a mí me sirvió pues la técnica de la respiración como bloqueador, como liberador emocional y ahí fue cuando realmente empecé a sentir que estaba llegando a la sanación, cuando me he tirado más de 20 años en terapia, ¿no? Que está muy bien, pero tiene un límite. Claro, Alejandra, es que precisamente de eso estamos hablando. Es como si aquí, ahora nos pasamos hablando 3 años de cómo hacer gimnasia, qué funciona mejor, si el cardio o la musculación, qué tipo de... Pero no vamos. Vale, pues te vas a pasar toda la vida hablando de eso. Tendrás que ir,
tendrás que hacer los ejercicios. Pues esto es exactamente lo mismo. Además, a todos nos haría falta, Alejandra, hacer lo que tú haces. De hecho, tendría que ser algo casi obligatorio, ¿no? Tener guías espirituales, guías emocionales, una educación que nos permitiera saber más cómo vivir, cómo funcionan las leyes universales. Así que se me hace muy buena opción. Ahora, a mí en los talleres, mucha gente cuando vemos estos temas me pregunta, oye Santi, entonces, ¿cómo hago para dejar de traer el pasado? Y esta pregunta os la hago a vosotras. ¿Se puede dejar de traer el pasado? ¿O más bien no, Mar? A ver, el pasado está ahí, forma parte de nuestra historia y de nuestra experiencia, con lo cual yo pienso que no. Simplemente no se está regordeándote en el pasado, ¿no? Pero el pasado sí te sirve como historia de vida y como experiencia, ¿no? Si vas ahí es qué necesidad, ¿no? Me preguntaría yo, ¿qué necesidad me lleva ahí? ¿Qué echo de menos de ahí? ¿Qué circunstancias de tu presente te lleva a irte ahí? ¿No? Es como ir haciéndote preguntas de qué es lo que te lleva verdaderamente ahí y qué beneficios también obtienes de estar en el pasado. Pues tiene mucho sentido lo que estás comentando. Talita, ¿podemos dejar de traer el pasado? Yo creo que la pregunta es ¿por qué quieres dejar de saber o entrar No, en la contacto, pregunta ¿no? es, ¿yo voluntariamente puedo dejar de recordar las cosas que he hecho en el pasado? Sí puedes, yo creo que sí puedes. Hay gente que lo hace, que bloquea y chao. La cuestión es ¿por qué lo bloqueas? Claro, porque cuando te has hecho amiga de tu historia, cuando has podido integrar y resignificar, es gustoso recordar con un olor, con un paisaje, con un alimento. Esto viene a tona con una situación. A veces puede ser más triste o más feliz, pero tampoco que sea triste no es un problema. Lloras, te cae una lágrima y agradeces y está todo bien. La cuestión es cuando entras en contacto con esto y te daña y te aprisiona y te lleva a reaccionar de formas que te hacen más daño y más daño a los demás. Entonces, sí. Claro. Entonces, creo que estás diciendo algo muy cierto, ¿no? Que es lo que muchas veces yo comento en los talleres. ¿Por qué tendrías que dejar de traer el pasado? Exacto. ¿Por qué mejor no aprendes a vivir con el pasado de una forma amistosa? O sea, entiende que lo que hiciste ya lo hiciste, no lo puedes cambiar. Y además, hiciste lo mejor que podías en ese momento con lo que sabías, pues que venga. Pero no le pongas foco, ¿no, Alejandra? Alejandra y luego Talita otra vez. Sí, bueno, aquí yo creo que el trabajo, digamos, que uno debe hacer en este sentido es el del perdón y el de la compasión. En este caso sería más el de la autocompasión, ¿no? Que vendría a ser compasión cuando hablamos de otras circunstancias como, por ejemplo, pues no sé, una situación familiar compleja, un padre alcohólico, etcétera, ¿no? Ahí, pues tú no tienes tanta responsabilidad, pero puedes aplicar el perdón y la compasión, ¿no? Sí, yo creo que es, como decía Talita, hacer las paces, ¿no? Hacer las paces con los personajes, con las situaciones, contigo mismo, con ese pasado y a partir de ahí pues empezar a construir con otro patrón más libre de todo aquello el futuro, ¿no? Pues sí, suena con mucho sentido. Talita, ¿querías comentar? No, lo que quería decir es que solo si no estás bien, es un trabajo de aceptación de cómo eres en el presente también, ¿no? Porque estás hecho de toda esta historia. Somos el resultado, la culminación en el presente de todo lo que hemos vivido y sido. Y por lo tanto, sin esto no sería yo. Entonces, si me miro en el espejo y no me gusta lo que veo y no me siento bien en mi cuerpo, en mi piel, en mis sensaciones, en mi vida, entonces es mucho más difícil integrar el pasado, ¿no? Y voy a querer rechazar porque en realidad estoy rechazando lo que soy. Claro, pero ¿sabes por qué, Talita? Porque al final seguimos pensando que el hubiera sí existe, o sea, que pudiéramos haber hecho las cosas de forma diferentes. Entonces llevamos un lastre de carga de por qué hice esto si podía haber hecho lo otro. ¿Por qué metí la pata de esta forma? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué no le fallé? ¿Por qué lo castigué? Porque pensamos que podíamos haber hecho otra cosa. Cuando aceptamos que en cada momento de nuestra vida hacemos lo que podemos con lo que tenemos,
que es muy importante reconocerlo. ¿Por qué me voy a sentir mal por lo que hice si no podía hacer otra cosa? ¿No, Alejandra? Sí, tal cual. Y además es que yo creo que después con el tiempo te da la perspectiva de poder mirar hacia atrás y decir, bueno, es que además todo eso tuvo que haber pasado así para que yo me encuentre hoy donde estoy, ¿no? Y cuando vives o decides vivir con un poquito más de conciencia este tipo de, pues de dificultades en la vida, ¿no? Todo ves que encaja absolutamente bueno, pues para ayudarte, ¿no? Como un aprendizaje para ayudarte a tu evolución, que al final el sentirte agradecido por esto, por muy difícil que haya sido ese pasado o por mucho que la puedas haber pifiado en el pasado, dice, cuando te sientes agradecido es que todo gana sentido, ¿no? Y es casi mágico ese momento como es un momento realmente yo creo como casi de iluminación, ¿no? Completamente, Alejandra. Por eso es importante no olvidarlo. Es como el perdón, ¿no? No se trata de olvidar, se trata de que no le metas emociones negativas a algo que ya pasó. Nada más. O sea, olvidar no, porque somos una consecuencia de nuestra historia. Si mañana nosotros nos quitan nuestra historia, ¿qué seríamos? ¿De dónde? O sea, si esas experiencias mañana ya no están, ¿quién seríamos? Entonces es importante recordar, pero recordar sin carga emocional y menos negativa, ¿no, Mar? Efectivamente. Es que lo que estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Lo primero es aceptarnos con nuestras luces y con nuestras sombras, que eso requiere un trabajo, por supuesto, pero en la aceptación luego lo que surge es el agradecimiento, ¿no? De esas experiencias que hemos vivido y lo que ha dicho Alejandra, ¿no? No podía ser de otra forma, lo que dices tú, no se ha podido hacer nada más porque esos recursos no los tenías en ese momento y dentro de X meses o al día siguiente o dentro de 3 días los tendrías, pero en ese momento has hecho lo que has podido, ni más ni menos. Y No, reconocer eso, que sí, parece sencillo a nivel no, no, conceptual, pero es muy complicado a nivel vivencial, sí, es el éxito a la hora de aceptarte tal cual. Porque a mí en los talleres, te digo, cuando ponemos estos temas me dicen, oye Santi, ¿y tú te has perdonado ya por todo lo que has hecho? Y yo les digo, ¿perdonarme? ¿Por qué? ¿Por qué me tendría que perdonar? Aunque le haya cagado mucho, aunque haya hecho cosas aparentemente muy malas, si yo entiendo que fue lo mejor que podía hacer con lo que tenía, ¿qué me tengo que perdonar? Claro, es que son conceptos que cuando los entiendes dices, van embonando como un Tetris, ¿no, Talita? Te das cuenta que en realidad eres lo mejor que puedes y desde ahí estás trabajando, con lo cual deja el pasado donde está y empieza a vivir el presente, que es donde vives. Yo creo que estoy de acuerdo y añadiría algo que creo que es algo que nos pasa mucho, ¿no? En el tipo de sociedad que vivimos, que es que tenemos mucha dificultad de entrar en contacto con la rabia, con la agresividad, la ira, diría positivamente enfocada. ¿Qué quiero decir? Yo creo que este paso del perdón con otra persona, o como decía Alejandra, ¿no? Si tienes un padre alcohólico, ¿no? Por ejemplo, o sufres un abuso en la familia, o tienes una madre, yo que sé, narcisista, o tú misma haces algo terrible a alguien, ¿no? Primero has de pasar por esta rabia y validarla y abrazarla, ¿no? Porque si no, si os digo, porque eso también pasa mucho, ay, no, es que yo entiendo, es que, claro, mi madre era así, pero su padre era así, entonces, claro, era así, entonces yo tengo que entenderla. Tú puedes entender ahora que tienes 30, 40, 50 años y eres adulto, adulta, has leído, has hecho terapia, no sé qué, pero ¿y tu niña? Tu niña sigue con el dolor de esta madre, de este padre, de esta situación, ¿no? Tú sigues enfadada porque has hecho mal a alguien. Entonces, yo siento, y siempre lo digo también, ¿no? Cuando requiere la situación, deja salir esta rabia, ¿no? Busca medios. Puede ser escribiendo, puede ser gritando, puede ser con un saco de boxeo y la foto de la persona. No Claro. sé, lo que quieras. Hay miles de técnicas, ¿no? Respirando también, puedes entrar ahí, ¿no? Y las tetanias y todo. O sea, es decir, hay muchas formas, bailando, yo qué sé, lo que sea.
Ujú. Y una vez pasas por todo esto, entonces es posible, este perdón y este agradecimiento es algo que surge espontáneamente, ¿no? Claro, es que es así. O sea, aquí no hablamos de negar las emociones. Mm. Aquí hablamos que una vez que las has trabajado, has hecho el duelo, has gritado, has llorado, te has lamentado, ya pasa página. Nada Exacto. más. Porque claro, si las negamos, ahí empieza otro problema, ¿no? Que es el acumular sensaciones, emociones, sentimientos que no has trabajado de forma correcta, con lo cual las sigues cargando. Y es al contrario. ¿Te quieres pasar una semana llorando? Pásate una semana. Pero una vez que te pases una semana llorando por eso que hiciste, ya, nunca más. ¿No, Alejandra? Sí, sí, también es como un mecanismo que como llega un momento en que se vuelve esto de ir rememorando el pasado, ¿no? Como que llega un momento que se vuelve automático, ¿no? Entonces, hay una fase entre automatizar esa libertad del pasado también en que tenemos que estar muy conscientes, ¿no? O sea, tenemos que estar muy alertas de cuando vienen nuestros pensamientos o nuestros patrones habituales, ¿no? De ir hacia el pasado, de culpabilizarnos, bueno, de lo que sea, pues hay una primera fase un tanto incómoda que sí que es pues de estar muy alerta, darte cuenta y frenarlo y decir, no, voy en esta dirección ahora, ¿no? Y eso también se automatiza, ¿no? O sea, así como los 21 días y, ¿no? y los hábitos y tal, pues es lo mismo, ¿no? El cerebro funciona de esta forma. Y llega un momento en que realmente sí que te das cuenta de que funcionas de esa manera y funcionas de esa manera ya sin pensarlo ni tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Y bueno, pues ahí yo creo que el bienestar y la felicidad pasan mucho por eso. Pues esa es una buena herramienta, ¿no? Otra, porque esto se parece mucho al tema del pensamiento. Cuando me dicen, oye, Santi, ¿cómo dejo de pensar en esto? Digo, no dejes de pensar en esto, primero porque no vas a poder evitarlo. Por lo menos no ahora. En esta 3D, con esta etapa de evolución, no vamos a alcanzar a eso. ¿Por qué mejor no dejas que el pensamiento llegue y no le pones poder? No le das energía con tu foco. Con el pasado pasa igual. Ahora viene a mi mente porque no lo puedo evitar, porque cuando me doy cuenta ya está en mi mente un pensamiento de una situación dolorosa en mi vida. Vale, no me peleo con ella, porque pelearme con ella quiere decir que la voy a traer más aquí. Lo que voy a hacer es no darle poder. Ok, ya llegó. Me estoy acordando de esto. No le pongo carga. Me pongo a hacer otras cosas, me pongo un video, me pongo a cantar, a cocinar, a regar las plantas, a morderme las uñas, a lo que sea que me saque de ese círculo vicioso de he recordado esto que me hace daño, ahora voy a sufrir. ¿No, Mar? Efectivamente, es aceptarlo, lo que hemos dicho, ¿no? Desde el principio, es dejar que ese pensamiento venga, porque si no, si lo reprimes va a salir con más fuerza y de otras formas, porque tiene la necesidad de salir de alguna manera, sea somáticamente, con síntomas, o sea, va a salir y no sabes a lo mejor ni siquiera por dónde. Entonces, mejor que venga esa emoción, ese pensamiento, traerlo a nivel corporal, si viene un temblor, si viene un malestar, como darle amplitud a esa parte del cuerpo y ver lo que nos quiere decir, sobre todo eso, qué nos quiere transmitir, ¿no? Y eso efectivamente viene también del pasado, pero es permitirle que te está diciendo que salga ya, o sea, que necesita un espacio para tratarlo. Y entre otras cosas, porque te digo, hoy en día no somos capaces, igual que no somos capaces de dejar de pensar, porque esto está hecho para pensar, sí podemos elegir a qué pensamientos les damos y a qué pensamientos no. Eso es mucho más sencillo de controlar y de trabajar que el hecho de impedir que esos recuerdos vengan. Lo que no se puede, y hablo de que no se puede inteligentemente, ¿no? Me refiero, la gente que siga haciendo lo que quiera o lo que pueda, pero que sepáis que hay herramientas para que esos momentos del pasado que os siguen lastimando dejen de lastimaros. Hay herramientas. Ahora, lo que estábamos hablando, no van a llegar a tu sofá a hacer las cosas por ti. Tienes que hacerlo. Buscar gente que te acompañe, buscar gente que te ayude si tú no sabes cómo hacerlo y, por supuesto, trabajarlo, ¿no, Talita? Sí, sí, así es. Hay que poner en práctica diaria, a cada momento. ¿No es Claro, así? porque si no, esto no me gusta, estoy muy triste, sufro mucho. ¿Qué haces? No, nada. Ah, pues vale, pues sigue sufriendo. Exacto.
Una cosilla, y es importante también el tiempo, ¿no? Lo que dice Talita, es necesario un tiempo. Yo creo que lo he comentado en otro programa, que tuve una vez una llamada de una persona que llevaba mucho tiempo en un círculo, ¿no? Una situación en bucle, lleva así como 15 años, 20 años y tal. Digo yo, bueno, date 6 meses. ¡Uf! 6 meses es mucho tiempo, nada, déjalo. Entonces, claro, te quedas pasmado, ¿no? Lo que decías tú antes, no va a venir a arreglarse si tú no das un paso para que se arregle. O sea, había llamado para cambiar la situación, pero quería que yo se la resolviese. Digo, yo no te la voy a resolver. Que suele pasar, Es otro, ¿no? Que suele pasar. Sí, Y el sí. problema es que, claro, no solamente hablamos de un recuerdo, es que una vida da para muchas historias, para muchos recuerdos, y hay muchos recuerdos que no son gratos. Entonces, si vamos acumulando uno, otro, es mucho carga, es mucho lastre para cualquiera. Así que la invitación es que sepáis que se puede, si hace falta ayuda, buscar ayuda, que para eso estamos y lo hacemos con mucho gusto. Bueno, antes de seguir, vamos a presentarnos para que la gente os conozca y luego vamos con preguntas. Mar, ¿empezamos contigo hoy? Vale, soy directora de Raíz, Terapia y Formación en Granada. El teléfono es 667-740621, la página web raizterapia.com y bueno, nos dedicamos a la terapia gestal fundamentalmente, corporal, integrativa y tenemos formaciones de terapia gestal, formación en corporal y en una técnica también corporal que se llama TRE, para la liberación del trauma a nivel corporal. Ok, una cosa, Marc, a veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre la psicología convencional y la terapia gestal? A ver, la gestal es una terapia humanista, las otras son cognitivo-conductuales normalmente, ¿vale? Entonces la terapia humanista es tratar a la persona como un ser único, no aplicamos teorías, sino que damos más paso a las emociones y al cuerpo y a lo que emerge de la persona. Entendemos que la persona tiene los recursos, porque lo mismo que vale para una persona, para otra persona puede ser perjudicial. Entonces, es como acompañarlos a que ellos vean que tienen sus propios recursos y que los tienen y que pueden llevarlos a cabo, ¿no? Eso en la cognitivo-conductual es más directiva, te dicen más lo que tiene que hacer. Bueno, Alejandra ha estado ahí en lo cognitivo-conductual y tendrá más experiencia, ¿no? Yo ya he entrado directamente en la gestal, una rama que me apasiona, entonces tocamos todos los ámbitos, ¿no? El emocional, el espiritual, el corporal, y desde ahí se trabaja toda la esencia de una persona. Interesante. Yo obviamente ya lo sé, pero hago de abogado del diablo, porque muchas veces me preguntan a mí, oye, ¿y cómo? Ahí está la explicación para que vean cuál es la diferencia entre una y entre otra. Pues nada, invitamos a la gente que le guste lo que haga Mar, que le contacte, que le busque, le curiosee y que por supuesto pida su ayuda si la necesitan. Hecho, Mar, gracias. Gracias, Santi. Alejandra, ¿cuentas? Sí, yo, bueno, soy, como tú has dicho, periodista. Actualmente, sobre todo, tengo una colaboración bastante constante con la revista Cuerpo Mente, que bueno, es a nivel nacional bastante conocida, y llevo las colaboraciones respecto a yoga. Profesora de yoga, he tenido un centro de yoga hasta hace unos meses en Barcelona, Espacio de Yoga, donde, bueno, pues también inicié una formación de profesores que sigue activa por si a alguien le pudiera interesar, formación de 200 horas. Y actualmente pues estoy en un proceso como engendrando un proyecto que de hecho durante este mes va a tener su lanzamiento. No puedo decir mucho más, solo que a quien le interese saber un poquito qué va a pasar con mi nuevo proyecto, pues a través de mi Instagram actual, que es Alejandra Vidal_yoga, ahí pues a través de esta vía haré todo lo que es la presentación de la web, bueno, de los cursos que vienen, etcétera, pero de momento todavía está off the record. O sea que tenemos ahí un poquito de secreto, ¿no? Un poquito. Lo que pasa es que sí es cierto que, aparte de yoga, meditación, respiración consciente, integraré aspectos más relativos al crecimiento personal y la espiritualidad en este proyecto nuevo, que ya no digo más, pero que a finales de mes pues sí que estará ya, pues, ya estará lanzado. Pues suena muy interesante y muy completo. De momento, una cosa, ¿te estás trabajando más las clases presenciales, online?
Actualmente estoy trabajando más las clases presenciales, sí, pero el proyecto tendrá una gran parte online. O sea, la idea del proyecto es que sea un 50 y un 50% online y presencial. Claro, es que es importante adecuarnos, acoplarnos, porque hoy en día es hacia donde van las cosas, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, ahora Sí, estoy totalmente. experimentando con la parte presencial y al mismo tiempo en la online. Y la verdad es que es fantástico, porque aunas las dos cosas y es genial. Pues nada, Alejandra, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que investigue más y que esté atento a esa nueva web y a este nuevo proyecto que estás por sacar. Exacto. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Talita, ¿vamos contigo? Sí, pues soy Talita Lara, soy naturópata, trabajo más de 10 años, también doy clases de fitoterapia y ortomolecular y tengo un proyecto que se llama Tierra de Salud, que es como me llamo en Instagram, tierra.de.salud, por si alguien quiere seguir. Estoy empezando con las redes y también estoy como dando paso a este nuevo proyecto que es Tierra de Salud, donde antes daba clases online, presencial y consultas presenciales y ahora estoy solo en el ámbito online. Ya hace un tiempo y ahora eso se está consolidando. Entonces, hago consultas individuales, pues por todos los temas de salud y también para apoyar la longevidad, ¿no? Y una mejor calidad de vida, no solo para tratar la enfermedad, sino de hecho, a mí me gusta trabajar con la salud. Yo siempre digo que trabajamos con la salud y con la individualidad. Sí. Y también hago consultoría para profesionales de la salud. Ok. Sí. Y Además, ahora, sí, dime. dime. No, dime tú. Que es, para mi gusto, siempre ha sido mucho mejor la medicina preventiva, la curativa, ¿no? Y me encanta la naturopatía porque creo que es hacia donde tenemos que ir y de donde nunca nos tuvimos que ir, ¿no? Hemos tomado un vínculo con la medicina química que se me hace un vil negocio que no tiene nada que ver con la salud, al contrario. Así que se me hace muy interesante. Sí, Talita, ¿querías comentar más cosas? Sí, es que la naturopatía en realidad se basa en los preceptos hipocráticos, ¿no? Y se basa en lo que son los preceptos de la medicina de todos los pueblos originarios, que es un día a día de medicina. En el día a día está la medicina, en la forma que vives, que respiras, que te alimentas, que piensas, ¿no? Que sientes, pues engloba todo eso. Y también eso viene muy dado de la mano con lo que es la medicina integrativa o nutrición funcional, ¿no? Y entonces, porque entonces vamos desde esta parte que era más como se daba en los pueblos originarios y trasladamos hacia la ciencia, al mundo microscópico y las necesidades de las células, ¿no? Entonces, esta unión entre lo más nuevo y avanzado a una forma más ancestral, ¿no? Y yo creo que es un casamiento perfecto para mí. Sí. Perfecto. Y pregunta obligada, de forma concisa, fitoterapia y ortomolecular. Para la gente que no sepa qué es esto. Fitoterapia se basa en cuidar, curar con las plantas medicinales. Entonces son preparados de plantas más o menos concentrados que se utilizan tanto para curar como para mantener como para mejorar la salud. Y ortomolecular, orto es cierto y molecular, molécula. Entonces lo correcto para la molécula y trabajamos con nutrientes que a priori ya son esenciales y necesarios para nuestro organismo y ya están presentes desde siempre, pero buscando cuáles son las cantidades correctas para la necesidad de tu célula en este momento de tu vida. Es esto. Pues mejor explicado imposible y se me hace súper interesante. Pues gracias, Alita. Invitamos a la gente que vibre con lo que haces, obviamente, a que te contacte. Pues si os parece bien, vamos con preguntas. Dice, soy Laura de Madrid. Yo estoy de acuerdo con que el hubiera no existe, pero ¿cómo hago para evitar sentirme mal con las cosas que he hecho y que podría haber hecho diferente? Para que no vengan a mi mente. ¿Veis cómo está la idea de que pude hacer las cosas diferentes? Que es el gran problema, ¿no? ¿Quién le quiere contestar a Laura? Todos a la vez, no, por favor. Bueno, creo que le hemos contestado, ¿no? A lo largo de la charla, le hemos contestado, ¿no? Que es aceptar que ella en ese momento eran los recursos que tenía, que ha hecho lo que ha podido y que no ha podido ser de otra forma y ha tenido que ser así. Eso es básicamente, y aceptarlo. Ese es el primer paso. Mientras no haya esa aceptación, va a continuar ahí.
va a continuar el círculo vicioso, el ciclo. ¿Sí, Alejandra? Sí, yo también le diría que simplemente piense en qué le diría ella a una amiga que le expone esta pregunta o qué le diría a un niño que se arrepiente de haber hecho algo. Pues claro, Alejandra, que se pero lo... es que somos muy buenos para aconsejar, pero somos muy malos para practicarlo, ¿no? Claro, claro, exacto. Entonces, pues eso, que se lo aplique a sí misma o que se hable como si ella fuera una amiga, ¿no? Has hecho lo mejor que has podido, no vale la pena seguir ahí, en fin, perdónate, papá, pues esto mismo. Pues eso es así, ¿no? Y Laura, lo que comentamos también hace rato, para que no vengan a tu mente, no te preocupes porque vengan a tu mente, más bien ignóralos. Si no puedes evitar, porque no puedes evitarlo, que vengan a tu mente, que vengan. Pero no les hagas caso. Al final, tus pensamientos, tus recuerdos dependen de tu atención. Si les quitas la atención, no son nada. Si entiendes esto y lo empiezas a practicar, te darás cuenta. Viene el recuerdo, te empiezas a sentir mal, haz otra cosa. Algo que te saque de ahí. Da una vuelta, haz yoga, medita, respira, ve una película, lo que quieras. Y cuando te des cuenta, ya no está más. Es algo que cuesta, pero que si lo empiezas a hacer, verás que resulta. Vale, pasamos a otra pregunta. Dice, soy Carmen de Sevilla. Yo he tomado decisiones en mi vida hace muchos años que todavía no puedo superar. Es como un fantasma que me sigue a todas partes y no hay manera de quitárselo. Pues es más de lo mismo, ¿no? Es que, de verdad que este tema, yo creo que lo sufre mucha gente. Al contrario, creo que son pocas las personas que realmente pueden vivir su pasado de una forma sana, ¿no? Por muy malo que haya sido. Porque aquí no hablamos de que elijamos pasados que hayan sido rosas del yuppie. No, no. Pasados como lo hemos tenido cualquiera, con nuestros problemas. Pero es que la generalidad es que mucha gente sigue sufriendo su pasado, ¿no, Talita? Sí, sí. Tengo una querida amiga, una maestra de la vida, que siempre dice, ¿cómo sabes si algo está bien o mal? O sea, ¿es correcto o incorrecto? Ha pasado, es correcto. Es lo que tenía que pasar, ya está. Otra cosa es, como con lo que has podido aprender de ahí, cómo quieres vivir tú ahora. Eso es otra cosa, ¿no? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Lo que pasó ya pasó. En el presente, ¿quién quieres ser? ¿A partir de dónde? Porque esa es la pregunta y es donde podemos trabajar. Yo no soy mucho de trabajar con el pasado, sinceramente. Yo soy más de trabajar con el presente. Me refiero, no me voy a las causas del por qué, vamos a investigar otras vidas. No, ahora, vale, ya pasó. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y a mí personalmente me funciona bastante bien. Ojalá y a los que nos estés escuchando les pueda ayudar. Y si no podéis solos, para eso estamos nosotros. Que nos llamen, ¿no? Que lo hacemos con mucho gusto, el acompañamiento. ¿O no, Mar? Sí, sí, estupendamente. Yo encantada de acompañar a las personas para que se lleven lo mejor de sí mismas. Para eso estamos. Efectivamente. Dice, soy Óscar de Italia. Dice, yo llevo bien este tema. Sea lo que sea que haya decidido, lo asumo. Entiendo que fue lo mejor que podía hacer en ese momento y paso página. Pues Sole, por Óscar, ¿no? Sí, claro. Estupendo. Te vamos a invitar al programa, Óscar. Muy bien. Es que es así, o sea, puede parecer un poco frío, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, en los talleres, muchas veces la gente me dice, oye, Santi, ¿es que pareces? Digo, no es que no se trata de ser insensible, se trata de ser consciente. Si algo no me sirve, ¿para qué lo voy a traer? Es que no se puede evitar. No, error, sí se puede evitar. Es pensar que no puedes evitarlo el que hace que siga en tu vida. Porque claro, eso es como los problemas, ¿no? Si no reconozco que tengo un problema, ¿cómo lo voy a cambiar? Esto es lo mismo. Si no reconozco que lo puedo evitar, claro, ¿cómo lo voy a evitar? Si no lo puedo evitar, ¿no, Alejandra? Sí, claro, es que hay que dejarlo ser, ¿no? O sea, aquí estaba pensando también que hay un concepto muy yógico, ¿no? Que es el desapego y la ecuanimidad, muy yógico y muy budista, ¿no? Que a mí me sirve mucho también en este sentido, y es aplicar el desapego
el desapego a lo que tiene connotaciones negativas para ti e incluso a cuando también las tiene positivas, ¿no? O sea, intentar mantener un estado de ecuanimidad en el cual sientes que eres menos vulnerable tanto al apego hacia lo negativo como a lo positivo también, porque al final apegarnos demasiado a las sensaciones buenas o a recuerdos que son muy positivos, o también nos crea, como nos crea la posibilidad bueno, nos vuelve más vulnerables a la emoción, ¿no? O sea, en realidad se trata de conseguir una cierta estabilidad, una neutralidad emocional, a través de la cual ir viviendo todas las situaciones de la vida. Porque cuando lo bueno deja de estar, también entramos en estados emocionales negativos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vivimos como viene, intentamos ser más ecuánimes y más desapegados de la emoción. Pues un punto muy interesante que estás tomando, porque mucha gente piensa que es llevarse los recuerdos del lado negativo al lado positivo. Y no es eso. Es preferible. O sea, si tienes que irte al pasado y no puedes evitarlo, bueno, pues vete al pasado de forma positiva. Pero es lo que dices. Al final, es mejor ni para un lado ni para otro. Que es donde la gente piensa que te vuelves insensible, ¿no? Como que, y es que ni frío ni calor. A ver, es que de eso se trata, salir de la dualidad, ¿no? Llegar a un momento donde te des cuenta que la energía es neutra, que las situaciones son neutras, que las experiencias son neutras. Eres tú el que no eres capaz de dejarlas ahí y te vas hacia el positivo o hacia el negativo, ¿no, Talita? Sí, yo creo que hay como distintas formas, o sea, la neutralidad. Yo como latina de Brasil, lo de la neutralidad emocional, la verdad, Lo que llevas no me mal. viene. Sí, sí, no sé. No, o sea, yo soy más de sentir y dejar pasar, ¿no? Ahora, neutralidad, no. Yo si tengo que gritar, grito, si tengo que llorar, lloro, y si tengo que reír, me río, ¿sabes? Si te tengo que amar, amo a tope. Entonces, ahora, el apego ya es otra cosa, ¿no? Claro, el problema, ¿sabes cuál es, Talita? Que cómo te vas a la parte positiva sin crear apego. Es que es complicado. Por eso, lo que decía Alejandra, es que también tiene mucho sentido. Quieras que no, creas un vínculo hacia esa parte positiva, ¿no? Es muy difícil desapegarse. Pero yo te entiendo porque yo he vivido 20 años en México y en México vivimos como en Brasil. Todo es Claro, efusividad, todo es abrazo y todo es pasión, ¿no? luego es que depende, por ejemplo, ¿no? O sea, claro que te apegas a lo bueno o a lo malo, y yo creo que por eso, como has dicho tú, estamos en una dimensión que esa es la experiencia que tenemos. Que a lo mejor cuando estemos en la quinta dimensión, yo tengo un amigo que dice, ¿por qué en la quinta dimensión ni vamos a comer, ni vamos a hacer el amor? Yo digo, pues hagámoslo ahora, Sí, porque me aquí quedo. estamos. O Nos sea, quedamos, nos ¿no? Es como, quedamos. disfrutar el presente también es disfrutar el planeta Tierra en lo que es, ¿no? Y estamos aquí y ahora. Entonces, yo creo que el trabajo del desapego, de saber que a veces, ¿no? Clarissa Pinkola lo dice mucho en su libro cuando dice, los lobos pasan por picos, por valles, por precipicios, por momentos de abundancia y escasez, y no por ello se culpabilizan o culpabilizan el otro, simplemente lo viven. Y sí que lo pasan mal, y sí que lo pasan súper bien, y descansan y se divierten, pero no hay el peso de la culpa. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Entonces, si yo un momento soy reina y disfruto de ser reina, pues lo disfruto de ser reina. Y si el otro momento me veo como un mendigo, pues como un mendigo estaré y lo vivo y dejo pasar. Yo creo que está mucho más en este apego o la capacidad, ¿no? De bailar la sinfonía de la vida de manera graciosa, que no, de no Totalmente, sentirla. totalmente de acuerdo porque es como dices, para eso estamos en esta 3D. Ya cuando pasamos, si es que pasamos, bueno, porque habrá de todo, ¿no? Ya viviremos las cosas de otra forma. Pero si no, mientras, Exacto. a disfrutarlo. Pero si lo vamos a hacer, pues, y nos tenemos que ir al pasado, pues iros por la parte positiva. Siempre es más placentero. Bueno, pues aquí mucho placer, mucho recuerdo, pero nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Mar, Soto, gracias por estar con nosotros. Gracias Otro a ti, programa Santi. más. Alejandra Vidal, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí. Y Talita Lara, gracias también por estar hoy y compartir el Gracias. programa. A los Gracias que a nos estés todas. escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí
nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Chao.